Elecciones en los distintos estados alemanes han habido desde hace muchísimo tiempo y bueno, se felicitan y gana un sector o gana otro a veces, pero lo que pasó esta semana es algo que ha llamado mucho la atención. Por primera vez en una región vuelven a ganar lo que allá se denomina la derecha más dura. Incluso gente que dentro de ese grupo, ese movimiento, empatiza y sigue diciendo que, la Alemania nazi perfectamente era sostenible, solo que, vino la guerra y todo eso, pero no rechazan aquello. Bueno, ¿qué significa esto? Ha causado todo tipo de comentarios, qué sé yo. Otros dicen, no, están exagerando, esto no tiene nada que ver con el nazismo en la forma de lo que era en los años 40, 1940 o antes, cuando electoralmente Adolf Hitler gana las elecciones para ser canciller. Y por lo tanto, no hay que mezclar lo que pasó ahora con ese tipo de situación. Sin embargo, y lo vamos a conversar de inmediato con Raúl Sor, hubo una serie de preocupaciones incluso en algunos países de Europa porque esto no pasaba desde hace tanto tiempo que se ganara en una región donde la derecha más dura y la más recalcitrante no dominaba y ahora, ganaron las elecciones. ¿Qué significa eso, Raúl? Hola Fernando, sí, significa que tuvieron la primera mayoría en el estado de Turingia y llegaron en segundo lugar, pero muy cerca en Sajonia, perdón. En Sajonia obtuvieron el segundo lugar y están, peleando la posibilidad de formar, por lo menos en Turingia, ser como la primera fuerza política, formar un gobierno. Ahora, esto, por supuesto, no fue una sorpresa, porque las encuestas ya revelaban que la extrema derecha, la ultraderecha, venía con fuerza, especialmente en lo que fue Alemania del Este. En Alemania Occidental, aunque también ha crecido la ultraderecha, no tiene el mismo impacto. En ningún estado de Alemania Occidental se aprecia un 30% como lo que obtuvieron en estos dos estados que hemos mencionado. Y por lo mismo ha habido mucha preocupación y es una debacle enorme para la alianza de gobierno. Canciller Scholz, esta alianza está compuesta por los socialdemócratas, que les fue pésimo, especialmente en Turingia, y para los verdes, que también apenas se mantuvieron en el parlamento local en uno de los estados, y ya simplemente los liberales, que son el tercer partido que conforma la alianza de gobierno actual en Alemania, quedaron fuera de los parlamentos locales. Eso significa que el que obtiene menos de 5% de los votos queda automáticamente excluido del parlamento local. Como mucha gente sabe, Alemania es un estado federal. Claro. Y cada uno de los estados es muy poderoso, tiene su propia institucionalidad, su parlamento, y tienen presupuesto para una serie de actividades y un grado de autonomía importante, que es una de las configuraciones muy interesantes de la República Federal Alemana. Es un federalismo que en muchos sentidos funciona muy bien, mucho mejor que en otros países, mejor que en América Latina, donde en Alemania no se aprecian esos conflictos entre los estados federales como se aprecia a veces en Brasil o en la Argentina. O en México. Pero en todo caso, lo que ha pasado en Alemania es de una gravedad extrema desde el punto de vista del establishment, de los distintos gobiernos europeos. Por ejemplo, en Francia, que tiene una alianza muy estrecha con
Alemania ven con mucha preocupación este auge de la extrema derecha. Oye, Que, sí, a ver, cuando estamos hablando de líneas ideológicas o de convicciones que sirven para generar candidaturas, a ver, ¿qué representa, qué proponen en los ganadores de esta derecha tan ultra que haga que sorprenda lo que podría pasar? ¿Cuáles son sus tesis? No, hemos visto a Donald Trump diciendo que no quiere más inmigrante, pero no por eso va a necesariamente ser un demonio, digamos. no. Hemos visto... ¿Cuál es de alguna manera el proyecto que tiene este grupo que ganó en Sajonia? Bueno, primero ellos tienen un proyecto de sacar del país a los inmigrantes, no el conjunto, pero tener una política muchísimo más dura, y la inmigración fue uno de los aspectos clave. Y así como, mira, por hablar de paradojas históricas, es decir, de similitudes que no necesariamente nos llevan a comparar las situaciones, pero en 1929, en Turingia, fue el primer estado en que los nazis lograron entrar al parlamento local, el primer estado. Y ese uno de los estados que siempre tuvo una gran aversión, una gran enemistad con los inmigrantes. En el 1929, el tema de los inmigrantes provenientes de Centro Europa, desde Polonia y desde otros países, digamos, de la descomposición del Imperio Austrohúngaro, que venían hacia Alemania, y como estamos hablando del este de Alemania, muchos llegaban a esa región, a Turingia, a Sajonia. Bueno, ahí había un rechazo particularmente fuerte hacia la inmigración, dentro de los cuales se incluía el tema de judíos que inmigraban desde Polonia. Y allí se desarrolló también un fuerte sentimiento antisemita. De manera que el hecho de que ahora nuevamente en Turingia haya ganado una extrema derecha, que no tiene el mismo programa naturalmente que lo que se apreciaba en 1929, pero hay algunos ecos que despiertan memoria, y que, bueno, hay gente que dice, parece que haber una cierta vocación de extrema derecha en algunas regiones. Esto está matizado naturalmente por la historia, porque los estados de Alemania del Este quedaron, digamos, mientras estuvieron gobernados por el Partido Comunista Alemán, estaban relativamente integrados, pero cuando se produce la unificación, quedaron en una situación, por lo menos como la perciben ellos, de clara desventaja a lo que era Alemania Occidental. Entonces, en toda Alemania del Este se ha observado algún resentimiento. Han progresado enormemente, sus condiciones de vida han mejorado, de eso no hay duda. Pero en algunos aspectos hay una, no sé, digamos, hay una sensación de pérdida de identidad. Y no deja de ser interesante que al partido de izquierda que mejor le fue, que es el partido de una mujer que recién se lanzó a la política, Sarah Wagenknecht, y esta Sarah Wagenknecht llevó un partido que llevaba su nombre, y hace pocos meses se proclamó y sacó entre 10 y 15% de la votación, y ella es la continuación de lo que inicialmente, o en esa región de Alemania del Este, era el Partido Comunista, y ese Partido Comunista se fue transformando a otro partido que se llamó Die Linke, la izquierda, en que había muchos militantes, ex miembros del partido. Y ahora esta mujer que se cindió de Linke, Linke significa izquierda en alemán, bueno, ella pasó a recoger una votación muy importante, y ahora se estima que ella va a ser, y su partido,
van a ser una de las piezas clave en la formación de los gobiernos estatales, porque ella es, digamos, la base para establecer alguna alianza, probablemente con los socialdemócratas, pero en todo caso, en términos relativos, a los que le fue bastante bien fueron los demócratas cristianos, que ganaron en Sajonia y que, bueno, en Turingia perdieron, pero no por tanto, ¿eh? Oye, Raúl, déjame hacerte una última pregunta sobre, a ver, para que la gente entienda lo que estamos planteando, porque es un gobierno con un sistema distinto, este es un país federal, Alemania hoy, y por lo tanto que gane un partido de derecha o un partido de izquierda un Estado federal, ¿qué tanto puede expandir ese fenómeno más allá si es que se acaban de hacer elecciones y bueno, tan acotadas las victorias, digamos? Bueno, esto es muy interesante. El canciller Scholz ha llamado a generar una cortina de fuego frente a Alternativa para Alemania, que es el partido que ha obtenido este triunfo electoral, y está proponiendo un pacto de todos los partidos democráticos para no realizar ninguna alianza con Alternativa para Alemania y mantenerlos así fuera de toda instancia de poder, dentro de los estados en que ganaron buenos resultados. Y esto también va a tener un impacto para todos aquellos que se van por el voto útil. Dicen, bueno, ¿qué sacamos con votar por la Alternativa para Alemania si en definitiva ellos no van a poder aplicar sus políticas? Lo cual es cierto hasta cierto punto, porque aunque te mantengan afuera, si tú tienes ese volumen de votación, más del 30%, y estás representado proporcionalmente en el Parlamento, eso influye. Pero lo que se comienza a vislumbrar es esta cortina de fuego que ha propuesto Scholz, de que ningún partido que tiene vocación democrática se alíe con Alternativa para Alemania. Y de hecho los demócratas cristianos, que son los dos partidos tradicionales, la socialdemocracia y los demócratas cristianos, tienen en sus resoluciones de Congreso no realizar ninguna alianza ni con partidos marxistas o de alguna manera continuadores del comunismo, ni con partidos de ultraderecha. De manera que esta cortina de fuego podría funcionar. Bueno, esto acaba de pasar y, por cierto, las cosas cuando causan sorpresas en las elecciones, se habla mucho, se agita todo y en algún momento dado la vida sigue y se empieza a ordenar un poquitito esta situación. ¿Cuánto tiempo crees tú que empezamos a ver los resultados de las distintas decisiones que se van a tomar a raíz de la última elección? Bueno, hay una cosa que está quedando clara, y no solamente en Alemania, sino que en muchos países de Europa e incluso de América Latina, y es el fraccionamiento de la política. Durante mucho tiempo Alemania operó con dos grandes partidos, socialdemócrata y demócrata cristiano, y hasta cierto punto liberales. Después aparecieron los verdes, pero ahora se está apreciando un fraccionamiento aún mayor. Y lo mismo se ha visto en Francia y, bueno, en muchos países. Y eso es intrínsecamente un problema para los sistemas democráticos, porque naturalmente en situaciones de fraccionamiento político es mucho más difícil llegar a decisiones y consenso. Sí, es verdad. Y bueno, lo vemos también en nosotros mismos, digamos. Nosotros tenemos un sistema de partidos que en un momento dado tenía, qué sé yo, 5, 6 partidos y hoy día tenemos 18, 19 o qué sé yo, 20 movimientos y partidos que, por cierto, hacen que todo funcione de una manera que todavía no se entiende muy bien cómo opera. Pero es un tema que de alguna manera se trataba de resolver en los dos procesos constitucionales que hubo y fracasaron los dos, por lo tanto estamos en esa situación todavía sin resolver en el caso nuestro, Raúl.
Sí, tal cual. Y yo, digamos, cuando uno mira a Europa, ve que, por supuesto, los cuadros son completamente distintos, pero ese tema está presente, muy presente, y creo que se va a profundizar en Alemania. Bueno, muchas gracias, Raúl. Que te vaya muy bien. Chao, hasta mañana. Adiós.